en realidad de dos partes. Una es patología imagenológica de urgencia y repaso de todo lo que estuvieron viendo ya con vistas al examen del día de mañana. Durante la clase lo que vamos a tratar es de unir y a medida que vamos desarrollando la patología de urgencia prevalente, vamos tratando de reforzar o de repasar algunos conceptos. Bueno, la imagenología de urgencia constituye una subespecialidad dentro de la radiología destinada a evaluar imágenes en pacientes con enfermedades de presentación aguda, eso como definición. Los objetivos son dos. Uno, mejorar la calidad del cuidado de los pacientes. Muchos cuadros en urgencia y en patología de emergencias son sospechados clínicamente y el rol que tienen las imágenes es tratar de confirmar esas sospechas clínicas y después disminuir los costos en salud tratando de evitar la realización de procedimientos terapéuticos invasivos, no invasivos, no necesarios. Básicamente funciona la radiología de urgencia como soporte a las especialidades clínicas. Las herramientas con las que contamos son todas las que ya estuvieron viendo a lo largo de la cursada, básicamente todos los métodos diagnósticos radiológicos, ya sea radiología convencional o las variantes de radiología contrastada, la fluoroscopía, ultrasonografía, tomografía computada y resonancia magnética. ¿Le explicaron más o menos o recuerdan qué es la fluoroscopía? Claro, la fluoroscopía es la intensificación de rayos X en tiempo real, ¿no? En el equipo, por lo general, en el servicio de rayos tenemos lo que se llama un seriógrafo, que lo que hace es emitir rayos X en forma constante y permitir ver procesos dinámicos con la ayuda de la radiación. Y también tenemos las variantes en quirófano, por ejemplo, los denominados arcos en C para ver, por ejemplo, la reducción de determinadas fracturas o para ver, por ejemplo, las colangiovideolaparoscopías en las cirugías vesiculares. Bueno, la clasificación general existen varias clasificaciones en patología de urgencia, pero la gran división creo que es patología traumática versus no traumática, ¿no? Si podemos vincular el evento del paciente a un proceso traumático o no, si la patología o el cuadro clínico que tiene el paciente no está vinculado a este proceso. Siempre tenemos que tener en cuenta, en base al lugar donde estemos ejerciendo nuestra profesión, bueno, con qué equipamiento disponemos a la hora de buscar soporte imagenológico para nuestros diagnósticos, elegir, y eso por ahí es el tema clave, qué método de estudio es el que más rédito me va a brindar a la hora de confirmar o descartar mi diagnóstico, la utilización de medios de contraste, ¿no? Y si nuestro diagnóstico requiere o no la utilización de algún medio de contraste, ya sea oral, endovenoso, endorrectal, intratecal, para llegar a algún diagnóstico determinado. Y bueno, sí, la interpretación básica, dependiendo el área de cada uno de ustedes, la interpretación básica de los resultados que nos llegan en esos estudios. Urgencias, y lo que tiene radiología es que es bastante transversal a todas las especialidades médicas y dividimos las urgencias en urgencias del sistema nervioso central, urgencias de cabeza y cuello, tórax, mediastino, tanto tracto gastrointestinal, abdomen agudo, genitourinario vascular, osteoarticular u obstétrico. Cada una tiene patología de urgencia que se apoya en las imágenes como diagnóstico, como confirmación diagnóstica. Bueno, la radiología convencional nos va a permitir obtener imágenes en patología traumática y no traumática de ayuda. Por ejemplo, ¿a alguien se les ocurre qué puede ser este paciente? Puede ser que tenga... ¿Puede ser cómo?
¿Qué radiografía es esto? Parece que tenga un tubo en la boca. O sea, Perfecto, tiene un tubo orotraqueal, es un paciente que está con asistencia respiratoria mecánica, y en este caso en particular es un evento traumático, es un paciente con una herida de arma de fuego. Y lo que vemos acá, estas Eso imágenes es. radiopacas, son esquirlas de un proyectil de arma de fuego. Bien, bueno, eso a veces, si bien en la situación del evento traumático ya nos hace sospechar, bueno, la confirmación con un estudio de radiología simple, bastante fácil de hacer, nos permite ver dónde están las esquirlas y en base a eso hacer algún tipo de conducta o tomar algún tipo de conducta terapéutica. Bien, sin lugar a duda, una de las grandes estrellas de la radiología y sobre todo con la aparición de nuevas terapias es el diagnóstico, la confirmación de ACV en sus dos metodologías, en sus dos formas, ¿no? ACV hemorrágico y ACV isquémico. Por ahí hacemos hincapié en el ACV isquémico porque es el que en principio puede generar alguna dificultad imagenológica para el diagnóstico, pero también representa la mayoría de los pacientes con accidente cerebrovascular. Como definición, bueno, alteración cualitativa o cuantitativa, aporte circulatorio a un territorio encefálico determinado, lo cual se manifiesta como un déficit neurológico durante más de 24 horas. Hacemos esta diferenciación porque para diferenciar de los accidentes isquémicos transitorios, donde la sintomatología revierte dentro de esas 24 horas. Estamos hablando de proceso isquémico seguido de necrosis. O sea, cuando hablamos de un ACV isquémico instaurado, ya pasó la etapa de isquemia, sino que ya estamos hablando de un proceso necrótico instaurado. Bien, como grandes herramientas diagnósticas tenemos la ATC, la tomografía computada y la resonancia magnética. Ahora vamos a tratar de dilucidar cuándo utilizar qué. Nos va a permitir descartar hemorragias, fundamental porque es lo que nos va a definir en la conducta terapéutica del paciente. Si sabemos que el paciente, el foco neurológico o el cuadro neurológico lo está presentando por un accidente cerebrovascular hemorrágico, determinadas conductas terapéuticas, como pueden ser las terapias filinolíticas o la trombectomía selectiva, quedan totalmente descartadas y contraindicadas. Por lo tanto, es bastante importante descartar que dentro de la lesión parenquimatosa no haya sangre. Evaluar extensión de la lesión, el tejido dañado e irreversiblemente del tejido potencialmente a riesgo, y eso es bastante importante, la resonancia magnética de secuencias de perfusión. Hacer diagnóstico diferencial con otras causas de foco neurológico, como puede ser desde un proceso inflamatorio infeccioso pasando por una lesión tumoral, y en base a eso evaluar la posibilidad de hacer tratamiento trombolítico dentro de las primeras 6 horas, que es lo que se denomina periodo de ventana ampliado. Hoy por hoy la tomografía computada es el gold estándar para descartar hemorragia, o sea, el estudio para descartar sangrado intraparenquimatoso es la resonancia magnética, es la tomografía computada. La resonancia magnética vemos la sangre, pero puede generar un grado de confusión, sobre todo en estadios hiperagudos, con una sensibilidad a la tomografía del 64% y 85% de especificidad, o sea, bastante certera a la hora de diagnosticar sangre parenquimatosa. En resonancia magnética tenemos o disponemos de una secuencia que se llama GRE o susceptibilidad magnética, que evalúa la transformación hemorrágica o la presencia de depósitos minerales, como puede ser la hemoglobina dentro del parénquima. Es poco frecuente, pero de peor pronóstico, ¿no? La presencia de focos isquémicos con transformación hemorrágica, que son una complicación a veces de la terapia trombolítica. Bueno, hallazgos tempranos en tomografía computada, calculo que esto lo estuvieron charlando. Es importante primero identificar al paciente con un foco neurológico constatado en base a la sospecha clínica de la lesión o de la función motora alterada. Nosotros ir a buscar específicamente dentro del parénquima cerebral cuál es el área que puede estar comprometida. Los hallazgos tempranos en TC, estamos hablando de primeras 6 horas, o sea, el periodo de ventana y esta hora, esta instancia tan importante a la hora de llegar al diagnóstico de ACV.
isquémico consta de hipodensidad de tejido cerebral, con borramiento de surcos, generando asimetrías parenquimatosas. Ahora vamos a tratar de mostrárselos en imágenes. Hipodensidad a nivel de estructuras correspondientes a ganglios basales, putamen, globo pálido y lenticular. Hipodensidad o borramiento del ribete insular, que es ni más ni menos que en la corteza de la ínsula, que está por debajo del lóbulo temporal, e hiperdensidad, por ahí el signo más pintoresco y más fácil de identificar, la hiperdensidad del vaso afectado como un aumento de densidad denominado signo de la cuerda, y que la mayoría de las veces se describe o lo vemos sobre la arteria cerebral media. Son de difícil visualización, requieren un entrenamiento y puntualmente requieren que lo vayamos a buscar. Si no lo buscamos, si no tratamos de aplicar y de reconocer estas imágenes en la tomografía, lo más probable es que lo interpretemos como normal. Bien, bueno, esta es una tomografía de cerebro en 2 cortes consecutivos. Si a alguien le llama la atención algo en lo que tiene que ver a la simetría puntualmente, que es lo primero que buscamos nosotros en cualquier tomografía computada. En inicio, O sea, lo primero sería... Lo primero buscamos asimetría. ¿Qué les llama la atención? El La imagen de borramiento. la... perdón. Los ventrículos son asimétricos. Perdón, repetime. Hay asimetría de ventrículos, va para mí. Ventrículos, hay una asimetría de ventrículos, perfecto, coincide, hay una asimetría de ventrículos, pareciera, o sea, en lo que es la configuración, pareciera ser un poco más pequeño que el izquierdo, coincido. Bien, a veces existen grados de asimetría relativos, o lo que llamamos constitucionales, que los interpretamos como normales, pero acá está pasando algo más. ¿Qué otra cosa está asimétrica? ¿Puede haber borramientos de surcos? Perfecto, perfecto. ¿Ves? Comparemos el lado izquierdo con la presencia de surcos corticales a nivel temporal y lo que pasa del lado derecho. Hay una simetría con respecto a la profundidad de los surcos y eso es un signo temprano de isquemia parenquimatosa. ¿Bien? Bien, ¿qué pasó acá? Seguimos buscando asimetrías de todo tipo. De la imagen de la izquierda también están como los ventrículos colapsados. O no Bien, sé si es perfecto. como en el corte más abajo. Más claro, en realidad lo que estás viendo es corte más abajo, pero está perfecto. De hecho, respondiendo a nuestra compañera que hace un ratito decía que había una simetría ventricular, bueno, probablemente esa simetría ventricular se debe también en la imagen anterior, ¿no? Esta simetría ventricular se debe al proceso hematoso que no estamos viendo ahí, pero que estamos sospechando, o sea que está bien la interpretación. No interpreto o no creemos que esta simetría ventricular sea aspecto constitucional, sino que es consecuencia de lo que está pasando en esa parte del parénquima. Bien, bueno, sí, acá lo que vos me mencionabas, ven todos la flecha, ¿no? Sí, se ve. Sí, bueno, vos me mencionabas que había ventrículos como colapsados. Sí, en realidad lo que estamos viendo ya es la prolongación frontal de los ventrículos laterales y es por el corte. Acá, por ahí, lo que tenemos, y siempre tratando de acordarnos estos signos tempranos de la ACV, tratando de buscar, bueno, asimetría de surcos, bueno, hay un grado de asimetría de surcos, pero algo que a mí me llama la atención es esta área de hipodensidad comparándola con la contralateral, ¿no? Esta es topografía de ganglios de la base, esto es cabeza del caudado, esto es lobo pálido. Bueno, hay una hipodensidad comparando con el otro lado de ganglios de la base, y eso es lo que está pasando en este paciente. ¿Bien? ¿Lo ven? Es fino, obviamente, ¿no? Por eso les decimos que es de difícil visualización e interpretación en primera instancia. De todas maneras, ahora cuando desarrollemos un poquito los signos tempranos de isquemia, tengamos en cuenta que, o vamos a charlar un poco de cuáles son los protocolos de estudio, ¿no? Porque a veces no alcanza una tomografía simple, sino que esa es una tomografía computada simple primero, con el fin pura y exclusivamente de descartar presencia de sangrado ante la sospecha de foco neurológico constatado, lo ideal por un neurólogo, las unidades de stroke que funcionan en varios centros ya públicos y privados de nuestro país. Yo, por ejemplo, trabajo en el Hospital Peruano y ahí tenemos una unidad de stroke donde se trabaja en conjunto con el foco neurológico lo constata un neurólogo, ¿no? Entonces, de esa manera no quiere decir que
un médico general no pueda tener la sospecha, pero el análisis o el examen clínico neurológico a cargo del especialista siempre da un poco más de sensibilidad, ¿no? Entonces, la sospecha de estos pacientes que inician protocolo de stroke es alta, básicamente les diría que ya está el diagnóstico clínico de stroke. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con las imágenes es un poco cuantificar el tiempo que lleva ese paciente de isquemia o si ya está en necrosis para ver si es candidato o no a terapia con RTPA o si es candidato o no a trombectomía selectiva. ¿Cómo sensibilizamos este estudio? Poniéndole contraste. Pero siempre tengan en cuenta que el primer estudio, la primera imagen es el sin contraste. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo único hiperdenso o espontáneamente denso que tengamos en el cerebro sea la sangre. Yo descarto la sangre, lo que hacemos es ponerle contraste y hacer una angiotomografía de vasos intracraneanos y de vasos de cuello. ¿Está bien? Buscando la causa de ese ACV. ¿Bien? Bien, ¿qué pasó acá? Este es el que más dificultades les puede generar y es el más difícil de encontrar. Habla de este fenómeno de borramiento del ribete insular. Este es el lóbulo de la ínsula y el ribete tiene que ver con este fenestrado que hace la corteza insular. Bueno, hay una simetría, aparte de que haya una hipodensidad por ahí un poco más marcada, entre una ínsula y la otra, y ese es lo que se llama signo de borramiento del ribete insular. Y este sí, signo, grábenselo, ténganlo en cuenta, es bastante característico y es el signo de la cuerda que se debe a la presencia o a la ectasia de sangre dentro del vaso, lo que da una mayor densidad debido a la presencia de hemoglobina concentrada y nos da esa hiperdensidad denominada signo de la cuerda, casi siempre descrita a nivel de arteria cerebral media, en este caso arteria cerebral media derecha. ¿Bien? ¿Vamos a una consulta sobre Sí, la imagen claro. anterior? Decime. Sobre la imagen anterior, Sí. en la que hay como una hiperdensidad, como que simétrica en... A ver, acá. Claro, esas cosas no se... Perfecto. Esto y acá si querés esto. Perfecto. Está 10 puntos tu pregunta. Bueno, esas son calcificaciones, o sea, tienen mucha densidad. No estamos hablando, nosotros cuando hablamos de sangrado hablamos de espontáneamente denso, o sea, se ve denso al resto del parénquima. Estas estructuras que estás viendo acá son hiperdensas, lo que nos habla de que probablemente la densidad de esta estructura sea mayor. De hecho, es bastante parecida si lo comparás a la densidad que tiene la calota craneana. Bueno, es calcio. Y esas estructuras son estructuras que frecuentemente calcifican, independientemente muchas veces de la edad. Es normal ver, por ejemplo, esto que está acá dentro del ventrículo, ¿qué se les ocurre que puede ser? ¿Calcificación del plexo coroideo? Perfecto. Son calcificaciones de los plexos coroides, ¿está bien? Y es algo bastante habitual. Y uno lo ve y lo ve hasta en pacientes de 20, 25, 30 años, es independientemente de la edad. Pero son calcificaciones de plexos coroides que se consideran fisiológicas. Y esta que está acá, por ahí, que puede generar también alguna discusión, es la calcificación de la glándula pineal. ¿Bien? Pero son calcificaciones fisiológicas, o sea, son estructuras que pueden calcificar y está perfecta tu imagen. Sí, lo que me importa es que distingas que esto no es sangre, sino que es calcio. Y en base a las densidades. Es muy denso. Es lo que se llama hiperdenso. No hay por qué. Bueno, el signo de la cuerda, este sí, grábenselo, ultra tomable y bastante característico. Bien, bueno, ¿cuáles son los hallazgos de cronicidad en un ACV isquémico? Bueno, el hallazgo de cronicidad tiene que ver con la necrosis de ese parénquima encefálico y los fenómenos que se pueden llevar a cabo en base a esta encefalomalacia que se llama, o esta gliosis, que es básicamente la muerte del tejido y la vacuolización del tejido. Si se fijan, en realidad lo que pasa con este tejido es que se termina pareciendo a un tejido de baja densidad, similar al líquido cefalorraquídeo, porque no tiene estructura celular viva. Bueno, estos son ya hipodensas, bastante marcadas, bastante acentuadas, en este caso afectando la región cortical, subcortical, frontal y
y temporal del lado izquierdo se asocian a fenómenos de retracción, a fenómenos retráctiles sobre las estructuras vecinas. Por ejemplo, esa retracción con aumento del tamaño del ventrículo lateral del lado izquierdo. Bueno, cuando nosotros vemos un área de hipodensidad ya instaurada, tan de baja densidad, asociada a fenómenos retráctiles, que en este caso, bueno, se ve la dilatación del sistema ventricular del lado izquierdo, pero también se puede asociar a retracción de surcos o a retracción encefálica, sabemos que ese ACV que estamos viendo está en estadio crónico. ¿Bien? Bueno, la resonancia magnética tiene mayor sensibilidad y especificidad para periodos hiperagudos. ¿Qué significa esto? Que en esas 6 horas que hablamos, si bien la tomografía es el estudio de elección, y les vuelvo a repetir, en gran parte por su capacidad de poder generar o descartar la presencia de sangre o no, la resonancia magnética es más sensible para diagnóstico de isquemia en estadio hiperagudo y agudo. ¿Se entiende? Nosotros tratamos de sensibilizar la tomografía con esto que les decíamos antes, ¿no? De hacer un angio para ver si vemos alguna obstrucción. La mayoría de los ACV isquémicos en un grupo poblacional son obstructivos, o sea, se deben a la presencia de trombos o de liberación de émbolos, ya sea por enfermedad carotídea o por enfermedad cardíaca. Lo que termina pasando es que se obstruye ese vaso y eso priva de aporte sanguíneo. Bueno, en ese estadio hiperagudo la resonancia magnética es más sensible. ¿Qué es lo que pasa? La resonancia magnética tiene esta valoración de la presencia de sangre dificultosa, sobre todo en estados iniciales. Por eso es que la causa es que el gold estándar, o el primer estudio que pedimos ante sospecha de ACV isquémico, es la tomografía. Bien, esto para que lo tengan como concepto. De todas maneras, acá les voy a hacer una rápida presentación de las distintas secuencias o las secuencias que componen un protocolo estándar de resonancia magnética de cerebro. Consta de imágenes axiales en su mayoría. Recuerden que en resonancia magnética no existen las reconstrucciones, por lo tanto, si nosotros queremos imágenes axiales, sagittales o coronales, las tenemos que adquirir, o sea, hay que largar y programar una secuencia específica para eso. No puedo yo reconstruir en base a otro plano, como sí pasa en la tomografía computada. Las secuencias básicas que se hacen son secuencias ponderadas axiales en T1. Como nos damos cuenta que este T1 es la corteza hipointensa y el líquido cefalorraquídeo hipointenso. Secuencias axiales ponderadas en T2, líquido cefalorraquídeo hiperintenso, corteza hiperintensa. Secuencia de resonancia magnética FLAIR, que significa Inverse Recovery, reconversión inversión, que básicamente, para que lo entiendan, es un T2 con supresión del líquido cefalorraquídeo. Espérenme un segundito. ¿Estás en una reunión? Estoy con la clase de IH, en un ratito lo atiendo. Perdón, chicos. Bien, secuencia ponderada en FLAIR, que es un IR FLAIR, que significa inversión-reconversión, que lo que hace es suprimir la señal del líquido cefalorraquídeo. Para que lo entiendan, es un T2 con supresión del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, la corteza se ve hiperintensa, al igual que en el T2, y el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso. Esta secuencia que está acá, se las mencioné hace un ratito, es un GRE, o una secuencia de susceptibilidad que es muy útil para la detección de minerales, calcio, sangre, más puntualmente la hemoglobina de la sangre. Entonces, cuando vos tenés un sangrado parenquimatoso, en el GRE se ve hipointenso. Es una secuencia que todo tiende a la hiperintensidad de señal, salvo la presencia de calcio o sangre, que se ve negra. Y estas dos secuencias son las estrellas, probablemente en patología isquémica y necrótica cerebral, que es la difusión. Esta es la difusión propiamente dicha, es una secuencia con mala definición anatómica, pero que permite valorar zonas de restricción a la difusión de agua dentro de un tejido. Por lo tanto, si yo tengo un tejido necrótico / isquémico,
la alteración de membrana se ve perjudicada y la difusión de agua, ya sea por mecanismos activos o pasivos entre una célula a otra, entre una célula al intersticio o al componente extracelular, se ve alterada y por lo tanto decimos que hay un área de restricción a la difusión. Y esto es lo que llaman y van a ver o van a escuchar o escucharon alguna vez como el mapa ADC, que lo que trata de hacer es de cuantificar esa difusión, de darle un valor cuantitativo, si es realmente restricción a la difusión o si lo que estamos viendo es un área parenquimatosa de, por ejemplo, de edema, que me puede dar una difusión facilitada. La característica que tenemos es que nos permite diferenciar estadias o isquemias en estadios agudos, subagudos o crónicos, y fíjense, por ahí lo más importante es la hiperintensidad de señal de una isquemia en estadio agudo en el mapa, perdón, en la secuencia de difusión, y una hipointensidad de señal, una caída de señal bastante importante en la secuencia o en el mapa de ADC. Y esto es, les diría, lo más importante. Después, en FLAIR en T2, la mayoría de las isquemias ya agudas, o sea que pasaron las 6 horas, o sea, ya dejaron el estadio hiperagudo, se ven hiperintensas. En FLAIR y T2, que les dije que más o menos eran unas secuencias similares con supresión del LSR, y hipointensas en T1. Y esto se va modificando, pero la mejor importancia por ahí de la difusión es la detección o la... Ay, disculpa, tengo una pregunta. Me quedé con una duda. Bien. Si se fijan acá, se positiviza la difusión y el mapa ADC a los 2 o 3 minutos de haberse instaurado el foco de isquemia. Fíjense lo rápido que se manifiesta imagenológicamente. Esto, obviamente, identificarlo y diagnosticarlo a tiempo nos da la posibilidad de realizar tratamiento trombolítico con una excelente mejoría clínica en pacientes les diría con complejidad faciobronquiocurales enteras. Se inicia un tratamiento trombolítico dentro de las 6 horas, la sospecha o el diagnóstico y la conducta terapéutica consecuente es excelente, y uno lo ve pacientes que entran realmente con focos neurológicos bastante marcados, inician el tratamiento trombolítico, muchas veces en el mismo tomógrafo, para que se den una idea de lo rápido que es, y durante la internación mejoran prácticamente ad integrum el foco. Por eso es tan importante. Antes, cuando yo estudiaba medicina y hacía guardias, venía una CB y le ponían una hidro y tiraban una ruleta a ver qué pasaba. Bueno, hoy eso afortunadamente cambió muchísimo y tenemos y se dispone de terapias que pueden mejorar las posibilidades y que el paciente no quede con secuelas graves. Bueno, si se fijan acá, el FLAIR y el T2, que nos iban a indicar este estadio agudo, o sea, ya el hiperagudo pasado. ¿Qué significa esto? Que yo cuando veo una lesión ya en el FLAIR y en el T2, y yo probablemente no esté en ventana. O sea, ya ese paciente, porque a veces no queda claro cuando el paciente inició con la sintomatología. Entonces yo por ahí recibo a un paciente con protocolo de stroke que le hacen una difusión, la difusión es positiva, pero veo esa lesión en FLAIR y en T2. Bueno, esa lesión ya tiene más de 6 horas, ya está en estadio agudo, no está en hiperagudo, y por ahí no es candidato a terapia trombolítica, sí es candidato a trombectomía selectiva, ¿no? A intentar sacar el coágulo si la causa es obstructiva, ¿no? Bueno, y el T1 positiviza, o sea, acuérdense que tanto FLAIR como T2 se va a ver como zona hiperintensa, el T1 positiviza aproximadamente 16 horas después. Bien, bueno, esto es lo que buscamos, esto es lo que vemos, esta es la difusión. Fíjense, acá en territorio cerebral media, una extensa zona de restricción de difusión que compromete ganglios de la base, cabeza de caudado, putamen. Tenemos aparte un área de compromiso ya de sustancia blanca, todo territorio cerebral media, hiperintensa en difusión. Vamos a buscar el ADC para ver si es real. Fíjense cómo cae el mapa de ADC. La secuencia obtenida en mapa de ADC es hipointensa. Vamos a buscar el FLAIR, ya está. Vamos a buscar el T2, ya está la lesión
vamos a buscar el T1. Básicamente, ¿qué significa esto? Que la lesión dejó de ser hiperaguda, pero es aguda. ¿Está bien? ¿Se entendió? Más o menos. Sí. Sí, ¿Lo sí. estuvieron viendo? Sí, ¿Es la se primera entiende. vez? ¿Les suena? ¿No les suena? Sí, lo vimos un poco también en Ahí la está. clase. Bueno, lo miro al doctor que lo dio. Bueno, hemorragias cerebrales, un poco esta diferenciación, ¿no? de ACV hemorrágico, dentro de donde está la sangre, constituyen también urgencias imagenológicas en base a la localización de la sangre, las dividimos intraparenquimatosas, aracnoideas subdurales o epidurales. La sangre es bastante fácil de identificar en tomografía computada, se ve como hiperdensa. La única dificultad que les puede plantear es paciente con alguna coagulopatía o anticoagulados, el hematoma o la sangre extravasada dentro del parénquima puede no comportarse tan densa, se puede ver isodensa, pero tenemos que sospecharlo ante, obviamente, la presencia de foco neurológico y la presencia de una lesión isodensa intraparenquimatosa. Bien. Bueno, también podemos diferenciar el estadio evolutivo, que es lo que a veces importa en ese tipo de sangrados, en hiperagudos, en agudo, en subagudo o crónico. Eso es lo que nos permite diferenciar la tomografía computada, no estadios intermedios, ¿no? Y en estadio agudo la sangre se ve espontáneamente densa, independientemente del compartimento donde esté. En estadio subagudo la sangre se ve isodensa al parénquima cerebral y en estadio crónico la sangre se ve hipodensa. Acá sí la resonancia magnética entra de nuevo en rol y nos permite hacer esta subdivisión de qué es lo que pasa, por ejemplo, para dividir a las hemorragias en subagudas tempranas o tardías en base a cómo se ven en las distintas secuencias, fundamentalmente en el T1 y en el T2. En el T1 hay una característica de la sangre que es que se ve hiperintensa. Y les digo esto porque no hay muchas cosas que se vean hiperintensa en resonancia magnética, en secuencias T1. La mayoría de los tejidos en secuencias T1 se ven iso o hipointensos. Cuando vos tenés una lesión, por ejemplo, parenquimatosa, hiperintensa, no te digo que te quedas tranquilo, pero por ahí no estás pensando en un tumor, sino por ahí sí en la presencia de sangre. Existe la dificultad al principio de los sangrados, o sea, en sangrados hiperagudos y agudos, porque fíjense lo que pasa. En el T1 y por ahí en el T2, que no es la secuencia que más bola le damos para buscar sangre, la sangre la mayoría de las veces se ve isointensa. ¿Qué significa esto en conclusión? Que si nosotros tenemos un sangrado en estadio hiperagudo o agudo, podemos no verlo, al menos en las secuencias básicas de resonancia magnética, en el T1 y el T2. Les agrego, o les mencioné hace un ratito, esta secuencia que está acá, que es el GRE. Bueno, el GRE permite ver permite ver sangrados en estadio agudo, pero como esas imágenes hipointensas bastante llamativas, pero no permite, o a veces se ve isointensidad de señal en sangrados hiperagudos. Y esa es básicamente la dificultad que les hablaba al principio de lo que pasa con la resonancia magnética y la sangre. ¿Bien? Bueno, acá tenemos... Perdón, Sí. dijiste que el GRE permite ver en estadio agudo y no subagudo. De agudo para abajo, sí. Ah, De agudo para abajo va a estar en el GRE. El problema es con el hiperagudo. El problema es con el sangrado reciente. ¿Por qué? Porque muchas veces no se ve en el GRE y en T1 puede ser isointenso al parénquima. ¿Entienden? Eso es lo que les quiero que les quede como concepto con respecto al sangrado y la resonancia magnética. La dificultad es el hiperagudo. Después sí lo vamos a ir viendo. Fíjense, bueno, acá tenemos secuencias T1, T2, como las reconocemos un poco ya les dije, es corteza negra, corteza blanca, o es un FLAIR o es un T2, en este caso es un T2, por la presencia de líquido cefalorraquídeo que se ve un poquito en el espacio extraxial, y este es el T1. Bueno, en el T1 tenemos esta lesión con áreas de mayor intensidad de señal al parénquima encefálico, también hiperintensas en el T2. Bueno, acá habla de un grado de isointensidad, es un estadio hiperagudo, donde el metabolito que predomina es la oxihemoglobina, porque en realidad la resonancia magnética nos va a dar la señal de cada
metabolito o cada producto de degradación de la hemoglobina, y por eso es que va a variar su señal durante el estadio evolutivo de ese sangrado. Bueno, la anatomía meningia, esto cálculo ya lo vieron, consta de 3 capas, dura, aracnoidea y pía madre. Por ahí lo más importante, o tienen que tener en cuenta, es, bueno, qué es lo que pasa o cómo se relacionan estas capas meningias o estas coberturas cerebrales con respecto a estructuras adyacentes, ya sea calota craneana o el parénquima encefálico. Como concepto, tengan así concepto grande, que la dura madre está bien adherida al hueso, por eso va a dar sangrados con una morfología determinada, no cruza las cisuras craneanas. Cuando llega la dura madre a cada cisura craneana se adhiere bien al hueso y por lo tanto no va a permitir generar sangrados espacialmente tan grandes, sino va a dar lesiones, sangrados focales de un área parenquimatosa determinada, y tengan en cuenta que la pía madre está bien adherida al cerebro, por lo tanto cualquier sangrado entre la aracnoides y la pía madre básicamente va a seguir la misma morfología que el cerebro, inclusive metiéndose en los surcos. Bien, bueno, esto es lo que les decía, cuando vos tenés un sangrado del espacio epidural por fuera de la dura madre, entre la calota craneana y la dura madre, al llegar a una unión, a un lugar de unión de la meninge con el cráneo, en este caso es la cisura coronal, se detiene el sangrado, y por eso genera esta morfología que está descrito como lente biconvexa o empanada. Bien. Bueno, acá tenemos otro caso de hematoma epidural. Fíjense con la ventana de filtro óseo como aparte se ve una fractura de calota. ¿Y quién me puede decir por qué hay distintas densidades dentro de este hematoma epidural? Porque hubo resangrado. ¿Por qué qué? Hubo resangrado. Perfecto, exactamente. Tenés sangre en distintos estadios, y eso es bastante importante, porque a veces, dependiendo el cuadro neurológico del paciente y el estado clínico, lo que se hace es expectar un hematoma cuando es pequeño, y si ese hematoma está estable y va haciendo su degradación de hemoglobina y va pasando de hiperdenso a denso o isodenso a hipodenso, te quedas tranquilo que no va a haber demasiados cambios en el efecto compresivo de ese hematoma, y acá lo que está pasando es que ese hematoma, que ya tiene sangre más vieja, tiene también zonas de sangre más reciente. Es un hematoma que sigue sangrando. ¿Bien? Bueno, acá también pequeño, siempre lo que les puedo decir en patología traumática, cuando ustedes tengan que indicar un estudio de tomografía computada por un traumatismo encefalocraniano, tengamos en cuenta la zona de golpe, o donde tenga la equimosis o la lesión el paciente, pero también miremos la zona de contragolpe, ¿no? por la mecánica de la lesión. En este caso es un pequeño hematoma epidural en región frontal derecha. Bueno, en el hematoma subdural se va entre la capa interna de la dura madre, o sea, entre la dura madre y aracnoides. En ese espacio, como la dura madre, perdón, como la aracnoides se une por hemisferios cerebrales, va a dar sangrados más extensos, o sea, puede abarcar región frontal, temporal, parietal y occipital, siempre de un hemisferio, y la forma descrita es de semiluna. Dentro de las causas, yo le diría que esto es un concepto que antes se daba más por rotura de estructuras venosas o desgarro de arterias corticales. Yo les diría que eso depende mucho del mecanismo que genere el hematoma. Atraviesa sutura por la inserción de la dura madre, que es lo que decía antes, y los estadios, en base a cómo lo podemos ver, no difieren absolutamente nada de lo que estuvimos viendo. Bien, acá tenemos una extensa colección extraxial,
isodensa con respecto al parénquima. Si se fijan bien, acá hay un efecto compresivo y acá están los surcos de la convexidad, estos correspondientes al espacio estaxial, y aparte tenemos compromiso con desviación de elementos de estructuras correspondientes a la línea media. De hecho, es un colapso bastante importante o subtotal del ventrículo lateral derecho y desplazamiento al lado contralateral. En lo que tiene que ver a la densidad, si bien mayoritariamente este hematoma está en estadio subagudo, ahí tenemos una pequeña zona de resangrado. ¿Bien? Bueno, acá tenemos lo mismo, un hematoma también en distintos estadios de evolución, con de distribución subdural que genera desplazamiento, efecto de masa, borramiento de surcos y colapso ventricular. Es bastante parecida a la que estuvimos viendo hace un rato. Esto es lo que pasa en resonancia magnética, ¿no? Nuevamente tenemos ensanchamiento del espacio estaxial en secuencias ponderadas en T1, con isointensidad de señal, o sea, la señal de este ensanchamiento del espacio estaxial es heterogénea. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo se tiene que ver negro en T1. Bueno, fíjense lo que pasa, se ve hiperintenso debido a la presencia de sangre, en este caso probablemente en estadio agudo, más que nada por la hipointensidad de señal en T2. Este es el T2, que también la sangre se ve, pero fíjense que no se ve tan hiperintensa como el líquido cefalorraquídeo, es un sangrado subdural bilateral, también con distintos estadios. En lo que tiene que ver a las causas, por ahí estamos en condiciones de hacer un cuadro medio comparativo. Le diría que esto origen arterial o venoso depende mucho del mecanismo. Sí, los hematomas epidurales están más relacionados a eventos traumáticos por fractura, y los hematomas subdurales a fenómenos de aceleración, desaceleración con desgarro de estructuras venosas y arterias corticales. La morfología lente biconvexo o semiluna, no cruza suturas encefálicas, coronal, sagital, lamboidea. Sí, cruza suturas el subdural, es hiperdenso en TC y esto sigue más o menos el mismo fenómeno. Se asocia ambos se asocian a efecto de masa, desplazamiento de línea media, y ambos pueden presentar características de heterogeneidad. Bien, doctor, las dificultades, decime. una pregunta. Cuando dice que no cruza suturas, ¿se refiere a las suturas de la calota? O sea, de la calota. Claro, okay. claro, de la calota. Que les explicaba antes, de que cuando la dura llega a la calota, se adhiera al cráneo. Okay. Eso es lo que da la morfología. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, hemorragia subaracnoidea es la que más dificultades les puede generar al diagnóstico. Por ahí hay que ajustar un poquito el ojo para identificarla. Simplemente un poco lo mismo, hay que saber dónde buscarla. Estamos hablando de una colección hemorrágica en espacio subaracnoideo, o sea, entre la aracnoides y la pía madre, o sea que se va a meter en surco, se va a meter en tienda del cerebelo, se va a meter en surco interhemisférico, se va a ver con imágenes lineales de densidad o intensidad de señal de sangrado. Siguiendo el surco afectado, hay una escala de Fisher que es más de los terapistas. Bueno, ¿dónde buscamos la sangre en la hemorragia subaracnoidea? Bueno, en los surcos, en las cisternas, en el complejo cisternal. Si ven acá, estas imágenes hiperdensas es la presencia de sangre, acá en el surco interhemisférico, acá en la cisura de Silvio, acá en surcos frontales. Acá tenemos también sangre siguiendo el polígono de Willis. Acá, obviamente, es el paciente más grave, rápidamente evolucionan a cuadros de hipertensión endocraniana. A veces difícil resolución quirúrgica. ¿Cuál se les ocurre que es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea? También por la causa, ¿no? Es lo más complicado. Ruptura de aneurisma, no era sino la traumática. La ruptura de aneurisma es la causa más común de hemorragia subaracnoidea. Y a veces nosotros la dificultad que tenemos es, bueno, ¿dónde está la ruptura de aneurisma? Una regla es, bueno, donde haya más sangre, probablemente está el aneurisma roto. ¿Bien? Acá en este caso, si yo veo esta cantidad de sangre acá, tengo que pensar que ese sangrado es del sistema anterior. Bueno, esto es como se ve, resonancia magnética, un sangrado subaracnoideo
en secuencia FLAIR. Bueno, y acá tenemos una tomografía computada cerebro cortexial, también con una hemorragia subaracnoidea en el surco interhemisférico y un importante hematoma del plano subcutáneo en región parietal. Doctor, una pregunta con imagen anterior. Sí. ¿Cómo haría para distinguir que eso no es una hemorragia intraparenquimatosa y es... Está buenísima, está buenísima. En realidad, ahí lo que esta imagen está linda porque, bueno, tenés algunos surcos al lado, pero requerís de algún plano más. Requerís de algún plano más para determinar fehacientemente, y es algo que nos preguntamos muchas veces que vemos este tipo de sangrado, básicamente la gran diferenciación de muchas lesiones, si esa lesión es intraxial o es extraxial. Requerís de otro plano. La respuesta es eso. Probablemente vaya a ver esto en un plano coronal para ver si está por fuera del parénquima o no. ¿Entendés? Más o menos. Ah, ok. Sí, necesitamos de otra secuencia para ubicar espacialmente eso. Acá por ahí lo piola es que esta secuencia es un FLAIR, corteza blanca, líquido cefalorraquídeo negro, y yo tengo entre los surcos presencia de esta imagen hiperintensa. Bueno, por eso es lo lindo de la imagen, que eso que estamos viendo ahí es un sangrado cotejado con otra secuencia, un coronal, creo que en este es el que más rédito te va a dar, ves que esa lesión está por fuera del parénquima y que está en el espacio subaracnoideo, siguiendo los surcos, y que no es una lesión intraparenquimatosa axial. De todas maneras, y está perfecta tu pregunta, no olvidemos que dependiendo del mecanismo de lesión, es muy común, chicos, muy común que coexistan varios tipos de sangrado. Por ejemplo, un hematoma subdural acompañado de componente subaracnoideo acompañado de un hematoma intraparenquimatoso. ¿Está bien? Si vos tenés un politrauma por un accidente de tránsito de alta energía, bueno, y el tipo tuvo un traumatismo craneoencefálico, un accidente de motocicleta, bueno, lo mismo, o sea, es normal que coexistan varios sangrados. ¿Está bien? Ok. Gracias. No, por favor. Bueno, acá tenemos, de hecho, acá en este caso, si lo ven, por ahí más fino, es más llamativo acá la presencia de sangre en el surco interhemisférico. Acá tenemos un sangrado con distribución subdural en frontal del lado izquierdo. Bueno, las causas de hemorragias intracraneanas, bueno, focos contusivos, hemorrágicos o injuria axonal. Injuria axonal es una lesión por cizallamiento, aceleración y desaceleración, donde se cortan básicamente los axones entre la corteza y la sustancia blanca. Bueno, y la segunda causa, o causa también ultra habitual y frecuente, es la hipertensión arterial, ¿no? Los denominados ACV hemorrágicos. Malformaciones vasculares, aneurismas, infartos arteriales o venosos. Cuando yo les dije hace un ratito que a veces vos tenés un infarto isquémico y una complicación, ya sea por el tratamiento trombolítico o no, a veces es la evolución, sin ningún tratamiento, es la transformación hemorrágica de un ácido isquémico. Bueno, en este caso también tenemos pacientes con coagulopatías, pacientes con neoplasias. No, las neoplasias es común que tumores primarios o secundarismo del sistema nervioso central sangren. Bueno, y como causa miscelánea es la angiopatía amieloide. Lugar donde buscar el sangrado, sin lugar a duda, más frecuente, tiene que ver con los ganglios de la base. La localización de ganglios de la base es la más habitual, donde solemos ver hemorragias intraparenquimatosas, sobre todo relacionadas a hipertensión arterial, como le siguen en frecuencia las lobares, o sea, las hemorragias de sustancia blanca subcortical, las talámicas, y después, como más raras, cerebelosas, protuberanciales y otras. Bien, acá tenemos un foco espontáneamente denso, intraparenquimatosa en topografía, y yo diría talámica o peritalámica del lado derecho. Es una hemorragia intraparenquimatosa en estadio agudo. Acá lo mismo, un sangrado bastante significativo en topografía de ganglios de la base. Ante esto, la primera sospecha es que es un ACV hemorrágico. Bien, por ahí en esta localización, acá ocupa también región correspondiente a ganglios de la base, por ahí en esta localización ya
vería si esta lesión es una lesión lobar, una hemorragia lobar de causa ya más discutida, y sin lugar a duda me gustaría saber si esta hemorragia intraparenquimatosa es de origen traumático, ¿no? Si es una contusión cerebral por trauma. Acá tenemos otro gran sangrado en topografía peritalámica, estos son los tálamos, en tomo. Compromete también región lobar temporal del lado derecho. Bueno, esto es un hematoma intraparenquimatoso bastante marcado. Bien, hemorragias intraparenquimatosas como causa las malformaciones arteriovasculares. Son un 7 de los sangrados de MAP, porque la MAP por sí no debería por qué sangrar, pero cuando hay alguna alteración y sangran, generan hemorragias intracerebrales. Tiene por ahí la particularidad que sean pacientes jóvenes, o sea, vamos a tener un accidente cerebrovascular hemorrágico en un paciente joven, y por localización las malformaciones arteriovenosas supratentoriales son bastante más frecuentes que las infratentoriales. Sin lugar a duda, para el diagnóstico, la resonancia magnética es la que mejor nos permite visualizar estas estructuras o estos ovillos vasculares en secuencias, las estructuras vasculares en esta secuencia, que es un T2, generan lo que se llama una imagen de vacío de flujo, o sea, no hay señal en esto, acompañado de estructuras venosas, estructuras serpiginosas. De aspecto vascular es bastante característica, no hay muchas lesiones que nos puedan dar esto. Cuando vemos esto, el diagnóstico sin duda desde MAP, lo confirmamos con una angioresonancia, en este caso, bueno, donde vemos una gran dilatación y cambios morfológicos de estructuras vasculares, en este caso predominantemente arteriales, pero acuérdense que forma un ovillo que puede haber arterias, venas, y eso es lo que constituye por sí a la MAP. Lo que caracteriza en la reso, no creo que sí está bueno que ustedes lo identifiquen el día de mañana para no asustarse sobremanera, es esta señal de vacío de flujo en casi todas las secuencias de pulso, porque este es un T1 y también se ve hipointenso. Perdón, ¿a qué se le llama vacío de flujo? O sea, a la mancha negra. O sea, perdón decirlo así, pero... Repetimos un poquito más alto que no te escuché, perdón. O sea, ¿a qué es exactamente lo del vacío de flujo? O sea, porque ahí se ve tipo hiperintenso. El resonador no puede, en estas secuencias, no puede manifestar señal por sobre lo que está viendo. Eso es lo que se llama vacío. Okay. Bien, y se debe al movimiento que está generando la sangre en esa estructura. ¿Está bien? Lo que pasa en la angio es absolutamente lo contrario. Lo que hace el resonador es suprimir la señal de absolutamente todo lo que no se esté moviendo. Por lo tanto, si eso tiene flujo, se va a mover. Y te genera esta imagen. ¿Está bien? Sí, sí. Hemorragias intraparenquimatosas por aneurismas cerebrales, entre un 80%, entre un 8 y 10% es portador de aneurisma en este mismo momento. Que tenga un aneurisma no significa que tenga una hemorragia por el aneurisma. Se dan generalmente en bifurcaciones, y por ahí el dato que me interesa que sepan, no por ahí para esta cursada, pues no creo que se los tomemos, pero sí para la vida, que el lugar más frecuente de presencia de aneurismas no es la cerebral media, como hubiese apostado la mayoría de ustedes, sino que es la arteria comunicante anterior. El tamaño son variables, desde algunos milímetros hasta centímetros. En lo que tiene que ver a su morfología, se dividen en saculares o fusiformes, y eso es lo que hay. Acá, por ejemplo, tengo esta tomografía de cerebro, en este caso sin contraste, y veo en topografía parasagital del polígono de Willis a derecha esta imagen hipodensa. Digo parasagital porque yo sé que acaba la cerebral media, de hecho acá estoy viendo la cerebral media izquierda. Bueno, acá en topografía de arteria cerebral media veo esa imagen espontáneamente densa. Puede ser otras lesiones, sí, sin lugar a duda. De hecho, nosotros lo que hacemos para confirmar esto es por ahí ampliar con algún estudio angiográfico, ya sea una angiotomografía o una angioresonancia, y ahí sí nos permite ver las saculaciones, acá en este caso el angio. Fíjense que el aneurisma, tanto en el T2 como en el T1, tiene esta imagen que les describí hace un ratito de vacío de flujo, correspondiente o bastante característica de estructuras vasculares. Bien, entonces una angioreso, y esta es el crudo del angioreso, esta es la reconstrucción. Las reconstrucciones son imágenes de cuando ustedes ven esto,
había otra, esto, son reconstrucciones que se hacen en base a los cortes axiales finos. Que esto es lo que se denomina puntualmente el angio, y esto es una reconstrucción. Bueno, este es el polígono de Willis, si quieren repasamos un poquito de anatomía. Esta es arteria carótida del lado, y carótida interna del lado derecho, carótida interna del lado izquierdo, perteneciente al sistema anterior. Esto es lo que se llama la porción intrapetrosa de la carótida, y se divide para dar ambas arterias cerebrales medias y ambas arterias cerebrales anteriores. Este es el sistema posterior, que viene arteria vertebral, derecha, izquierda, basilar y cerebrales posteriores. Acá, por ahí en este plano no se ven las comunicantes, y si vamos a esto que está acá, comunicando las comunicantes posteriores no se ven, la comunicante anterior es esta que comunica ambas arterias cerebrales anteriores, se ve esta pelotita. Bueno, eso es un aneurisma de la arteria comunicante anterior. ¿Bien? Bueno, el cefalomatoma como definición es ni más ni menos que el hematoma del plano subcutáneo. Existe una discusión si el cefalomatoma es una entidad perteneciente a los pacientes neonatos, del cefalomatoma que antes se generaba por el trabajo de parto. La verdad es que muchos de nosotros informamos cuando tenemos un hematoma de tejidos blandos como cefalomatoma, o lo podemos mencionar como hematoma de tejido blando subcutáneo, en la región correspondiente. En este caso asociado a una fractura y aparte una lámina densa, probablemente una hemorragia laminar, ahí en relación a la tabla interna. Ahí ponemos un poco fin a lo que son